Esta es la segunda parte de lo que es la técnica de textura, educación de la mano de textura y trazos avanzados. Después que nosotros hagamos todas estas texturas es que vamos a empezar a hacer lo que es la de plumaje, la de tipo escama, bien, lo que es vidrio, lo que es metal. Vamos a empezar primero a trabajar con la tipo de pluma como tal. Fíjense que ya yo tengo aquí unas plumas ya dibujadas que vamos a empezar a hacer. Como todo dibujo que explico en clase, vamos a empezar de lápiz avanzado o de texturas, vamos a empezar a dar una tonalidad de tonos grises, de tonos básicos, ¿verdad? Muy claro el tono. Bien, que eso no se vean las imperfecciones, sino más bien que se vea todo parejo. Cuando ya tenemos de una vez el tono plano, ¿qué vamos a hacer? Tienen que estar pendientes de que siempre la pluma que esté en la parte superior y tenés una abajo, siempre va a emitir una sombra y es lo que vamos a ir trabajando. Esas sombras primero, de sombras proyectadas entre los objetos, uno encima del otro. Y podemos ir acentuando un poco la vena y haciendo las degradaciones. ¿Para qué? Para crear más volumen y definiendo ciertas manchas de oscuridad entre las plumas para no perdernos antes de hacer la textura como tal. Yo recomiendo no trabajar con el difuminador aquí porque es bueno de que se vea algo granulado y le va a dar un poco más de realismo a lo que es la forma de la pluma. ¿Ven? Después que tienen hecho esa degradación marcada, ¿qué van a hacer? Siempre hay que buscar de que esa degradación quede un poquito más intensa, pero ya podemos ir trabajando lo que es la vena de la pluma y empezar a dar lo que es las líneas. Dependiendo de cómo veamos la pluma, yo estoy empezando las líneas de plumaje desde la vena. ¿Ven? Después lo hago del lado contrario. Bien, y también puedo trabajar desde el borde para darle algunos cortes a la pluma para que se vea más natural. Es dependiendo del tipo de pluma que estemos realizando. Bien, si es de una águila o si es de algún loro o guacamaya. Regularmente las de las guacamayas en este punto aquí tienden a ser más redonditas. Lo mismo con la siguiente pluma. ¿Ven? Como voy realizando las líneas, ¿verdad? Y después le voy dando otro tipo de corte para que vayan viendo lo que es la profundidad de las plumas y para que se vean estas aún más sueltas. Es dependiendo de cómo uno vaya haciendo el corte del plumaje. Siempre tienen que ir observando dónde está más oscuro, dónde quiero que salgan ciertos cortes de plumaje para irlo trabajando y dándole más soltura. ¿No? Siempre después que hayamos terminado de hacer esas líneas principales, ¿verdad? Uno agarra un lápiz más grasoso, en este caso un 6B, ¿ven? Y resaltamos aún más las sombras y ciertas líneas de profundidad que tiene la pluma para que se vea más natural y pueda resaltar aún más la forma que tiene la pluma. Después de que tenemos hechas ya las líneas, agarramos nuestra goma de lápiz y resaltamos. ¿Ven?
Fíjense que ahora es que estoy borrando y que ahora es que le voy a dar la textura más clara a las plumas para que vaya resaltando. ¿Ven? Y con el limpiatipo corregimos los blancos más intensos. ¿Bien? Así es como vamos dando la forma a las plumas. Ya después con un lápiz HB vamos haciendo una que otra línea que nos quedó por fuera, que la borramos sin querer. ¿Ven? Así es que se hace la forma de las plumas, ¿verdad? Y se tiene que hacer una por una, dependiendo del tipo de pluma que hace. Hay otras que son más redonditas, que no hay necesidad de hacerle tanta canal, tanto quiebre. Y hay otras que son así como esta, dependiendo del tipo de plumaje que vayan a hacer. Si hay un águila o una guacamaya, un loro, van variando, porque regularmente los loros aquí tienden a ser más redonditas. Eso es para que lo tomen en consideración. Para la piel de cocodrilo seguimos haciendo de base con la HB toda la base clara, homogénea, sin mucho estrés. ¿Ven? Completa toda la base. Como saben, los cocodrilos tienen capas desiguales una al lado de otra. ¿Ven? Y dejan canales, que esos canales van oscuros o van más claros. ¿Ven? Y algunas pequeñitas, piezas pequeñitas y otras más grandes. Vamos a ir trabajando con eso. ¿Qué van a hacer? Ya a partir de ahí prácticamente aquí lo que vamos a trabajar es con manchas y con el difuminador. Vamos a trabajar primero las manchas. Siempre tienen que identificar en el cocodrilo donde lleva la mayor cantidad de luz y donde no. Y fíjense que yo no difumino hasta el momento, eso no quiere decir que no lo vaya a hacer. ¿Ven? Siempre manchando. Fíjense que yo estoy manchando aquí la parte superior, pero no necesariamente, porque hay partes de los cocodrilos que la parte de abajo tiende a ser más oscuro también. O sea, dependiendo en qué posición y qué tan viejas sean ese tipo de callosidades o escamitas que ellas tienen, especie de conchitas que ellas tienen en la piel, como la de las tortugas. ¿Ven? Entonces, dependiendo de cómo uno lo esté observando. Ahora vengo a agarrar con el difuminador y suavizo el trazo. A partir de ahí voy a trabajar ya con un lápiz más oscuro para ir trabajando las canales, ¿verdad? Porque las canales también hay que saber qué parte es más oscura, qué parte es más clara. Es más trabajoso porque es de observación, de ver cuál es la parte más oscura y cómo se degrada para que esa textura de la piel del cocodrilo dé la sensación que está saliendo hacia afuera. Fíjense que ya hice todo lo que es el bordecito, ¿verdad? Ahora cambio para mi difuminador para ir tratando de dar las otras tonalidades en esos canales y que me dé otro tipo de difuminación y de tonos grises. Fíjense que también estoy retocando lo que es la parte interna, ¿verdad? De las escamas que tiene el cocodrilo. ¿Por qué? Porque las escamas de cocodrilo también tienen un poco de textura de lo que es de piedra, así que también esta textura nos sirve para trabajar un poco con eso de la piedra. Bien, después que terminamos de hacer esa textura, agarramos el limpiatipo y vamos haciendo nuestra limpieza en las partes, en los blancos más intensos, ¿verdad? Pues tomamos la goma, el lápiz y le vamos haciendo una que otra lineecita para dar
otro tipo de detalle. ¿Ven? Esa textura. Con el lápiz HB le vamos haciendo una que otra grietecita para que se vaya observando bien lo que es la forma. ¿Bien? De lo que es la textura de la piel del cocodrilo. Ahí tiene, y así se debería de ver mucho mejor si ustedes van practicando. Para hacer la piel de escama, igual agarramos, primero cambia su forma como más diamantada, más triangular, y igual con el lápiz HB vamos a ir trabajando encima. ¿Ven? Dando un tono plano. A partir de ahí vamos a seguir trabajando con nuestro lápiz B para empezar a dar las degradaciones. Regularmente los animales que tienen piel de escama, empieza la sombra justo en el quiebre de la escama y regularmente hacia su punta es que se va haciendo los brillos y se van aclarando. Eso es algo que siempre hay que respetar. Dependiendo del tipo de animal que tenga escama, puedes difuminarlo o puedes mantener la textura. Eso dependiendo del efecto que tú quieras dar. Regularmente en los peces el tipo escama va más difuminado, no se le ve con tanta textura, mientras que a las serpientes sí se le ve la textura. Bien, ya es como ustedes quieren que se vea la textura de las pieles en realidad. Bien, en este caso yo lo voy a tratar de hacer más liso. Fíjense que trabajé con un lápiz B, voy trabajando con mi difuminador y una vez aprovecho de con el difuminador crear unos efectos en las escamas. ¿Bien? Cambio para un lápiz B para ir dando mis profundidades. Fíjense bien, ahora con el 4B yo me voy a dedicar a trabajar un poco más las profundidades y dando uno que otro detalle dentro de las escamas, sobre todo más que todo ciertos detalles y la parte baja, bien, de esas escamas, para mantener su redondez o un poco la parte más diamantada. Cuando terminemos, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar aún más profundo con un lápiz B los detalles, y a medida que voy trabajando capa por capa voy haciendo unas mini degradaciones con el difuminador o con el pincel. ¿Okay? ¿Para qué? Para darle más profundidad y los blancos resalten un poco más. Fíjense que después yo difumino y voy dando el detalle. Ya después cambio por el limpiatipo y voy aclarando. ¿Ven? Donde quiero que resalte un poco más para no quitar todo el grafito y tonos medios. Después que sucede, yo vengo, agarro mi lápiz con goma o una goma afilada y voy dando el resto del detalle que necesito para que se vea más natural, sobre todo esos brillos que a veces nos cuesta que se marquen mucho. Siempre vamos corrigiendo con el limpiatipo donde creo que es necesario o donde ayude para la degradación. ¿Bien? Y así se va viendo poco a poco lo que es la piel de escama. Para trabajar lo que es la tela, ya tengo un boceto aquí de tela, ¿verdad? Igual que venimos trabajando con todas, con la PHB, vamos dando una base en toda la tela, bien completa, lo más clarito que se pueda, lo más parejo que pueda. ¿Ven? Después que la tengan completa, siempre en la tela van a haber espacios más claros. Ahí es cuando yo le voy a colocar a ustedes, ¿verdad?, que usen el limpiatipo para que vayan identificando
esos brillos y no se vayan a pasar. Bien, para que vayan resaltando cada uno de esos tramos. Ahora es que vamos a empezar a dar las degradaciones. Por lo menos aquí yo tengo una curvatura de un hundimiento, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Yo voy a empezar desde el centro de esa curvatura hacia afuera y vuelvo otra vez desde el centro hacia mi lado derecho, porque yo estoy viendo de qué manera está cayendo la sombra y dónde está más resaltando, que viene siendo en el medio más oscuro y se degrada hacia los lados. Lo mismo ocurre con los demás pliegues. Tenemos que observar sus caídas y cómo van las degradaciones. Fíjese que yo estoy haciendo una degradación inclinada hacia arriba, hacia donde es más claro. Pero observo que aquí tengo otro lomo que degrada hacia arriba y son tonalidades diferentes. Por eso es que hay, con un lápiz más claro, en este caso el B, vamos a identificar esas degradaciones para ir después resaltándolas con los lápices más grasosos. Después de hacer la degradación con el lápiz B, identificando mis curvaturas, y haciendo las degradaciones en las direcciones correspondientes, que voy a hacer, voy a agarrar mi difuminador y voy a suavizar ese trazo. ¿Por qué? Porque a mí me gustan más que todo las telas tipo seda, que se noten bien las caídas, y para que sea de ese estilo tenemos que difuminar, sea con el difuminador, con un algodón o con el pincel, ya es dependiendo de los deseos que ustedes quieran, del efecto que se quiera dar a la tela. Después que nosotros trabajamos aquí con el difuminador, ¿verdad? Pasamos por un lápiz 6B y le vamos dando un poco más de profundidad. ¿Ven? Y volvemos a corregir con nuestro difuminador. Ya lo que tenemos que tomar ahorita es nuestra borra nata del lápiz con la nota normal, ¿verdad? Limpiamos esos blancos exagerados que tenemos por ahí, ¿verdad? Y corregimos con el limpiatipo. ¿Sí? Así es que uno va abordando con los diferentes lápices, ¿verdad? Las degradaciones de la tela, pero ustedes tienen que ver siempre la caída con que se está trabajando de la tela, porque es muy importante que trabajen la degradación y la caída de la tela. Así es como se tiene que ver, o mucho mejor, su tela al trabajarla. Ahora vamos a trabajar con el vidrio. En este caso coloqué un vaso, ¿verdad?, con líquido. Aquí vamos a trabajar tanto la parte líquida como lo de vidrio. Fíjense que tienen que hacerme todos los detalles hasta donde ve el brillo, bien, y los espacios en blanco donde se muestra en el dibujo o en el objeto que están haciendo. Entonces vamos a empezar primero a trabajar con nuestro tono base, que es con el lápiz HB, completamente todo, incluyendo los brillos, aunque recomiendo que donde le deje el brillo blanco, ni siquiera lo toquen, dejen el espacio, bien. ¿Para qué? Para que se mantenga ese blanco puro que se está buscando y no tengan necesidad de estar borrando y dejen algún tipo de mancha. Después que tienen, ¿verdad?,
la base ya montada, ¿qué van a hacer? Básicamente lo que van a agarrar es la goma del lápiz o el limpiatipo. Primero, para hacer los brillos vamos a agarrar lo que es el limpiatipo. ¿Ven? Porque queda un efecto muy particular que ayuda bastante a lo que es la degradación más adelante. Después vamos limpiando los otros claros para ir haciendo la división de la degradación y se van ayudando. ¿Ven? Y los blancos que quedaron por ahí pendientes lo vamos limpiando. Después, con esos blancos que son exagerados, ese brillo muy fuerte, muy potente, vamos limpiando y dándole la forma. ¿Ven? Esos brillos exagerados, esos brillos muy marcados que no se degradan. Ahí lo tenemos. Pasamos para un lápiz un poco más grasoso, que no necesariamente es un 2B, sino pueden trabajar un B para trabajar sus tonos medios, ¿verdad? Y vamos a empezar a hacer las degradaciones como tal. Fíjense aquí que yo lo que hice fue marcar un poco más las sombras. ¿Bien? ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a agarrar mi difuminador y voy a suavizar todo ese trabajo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque acuérdense que el vidrio es pulido. ¿Ven? Tiene algunas imperfecciones, pero está pulido. ¿Ven? Y así resaltamos ciertas sombras. Fíjense que ya se empieza a notar lo que es la separación de las luces, nada más trabajando con esos tonos. Ya a partir de ahí pueden trabajar con lápices más grasosos, 2B, 4B, para ir dando los detalles poco a poco, que es lo que yo voy a hacer ahora, ¿verdad? Y voy a ir marcando primero con el lápiz más oscuro, ¿verdad? Esos negros absolutos. Es importante que tengan eso en claro, pues esos negros absolutos también les van a ayudar para sacar los tonos medios. ¿Ven? Están observando cómo se va saliendo la forma. Lo que vamos a hacer ahora es difuminar en ciertos sectores para crear esos tonos medios. Fíjense que ya yo estoy terminando de difuminar, resaltando
los brillos que hay por ahí, ¿verdad? Después vamos a agarrar un lápiz y vamos a empezar a dar detalles, esos detalles que hacen la diferencia, que no son tan oscuros pero están marcados ahí, ¿verdad? Cada detallito para irlos resaltando. Bien, que ya no son esos detalles con un lápiz muy oscuro, sino que ya son más suaves. Después que terminemos de hacer el detalle, ¿verdad? Con el lápiz, vamos a agarrar nuestra goma de nuestra borra y vamos a ir sacando los otros detallitos. ¿Ven? Esos blancos extremos, y a su vez vamos corrigiendo si va más gruesa o va más finas ciertas líneas, si se nos han, ¿cómo se llama?, borrado cuando estamos trabajando. ¿Bien? Siempre buscando esos detallitos que no vamos a encontrar en otro lado. ¿Bien? Y si hay que corregir con el difuminador, también no le tengan miedo. Bien. Y a su vez vamos trabajando también con el limpiatipo si nos pasamos en algunas tonalidades. Después con la goma vamos limpiando las imperfecciones que tenemos en el dibujo, y aquí tenemos lista nuestra copa, nuestra vaso con líquido. ¿Bien? Así es que se va a ir montando todas las capas. Se tiene que ver. Fíjense que el agua, si lo observamos, ¿verdad?, tiene diferentes tonalidades. Siempre en la parte superior y en la parte de abajo el agua siempre va a estar más oscuro dentro de objetos de vidrio. Ya cuando estamos trabajando lo que es agua en la parte superior, lo que es mares, ríos, regularmente la parte superior tienes muchas tonalidades y cambios de tonos y líneas. ¿Bien? Para ese momento. Entonces vamos a continuar con el siguiente ejercicio. ¿Ven? Ya terminamos con vidrio, vamos con lo que falta. Cuando vamos a trabajar con metales, fíjense que ya yo tengo un tubo de escape hecho. Vamos a trabajar igual que trabajamos con la copa, con el vaso, ¿verdad? Siempre dando un tono base. Pero ¿qué sucede? Fíjense que ya yo estoy siendo más selectiva donde voy a trabajar mis tonos planos. ¿Por qué? Simplemente porque el brillo en el tubo de escape se tiene que cuidar, y se tiene que cuidar mucho. ¿Bien? Siempre los brillos en los escapes tienen que estar cuidados, y puedes trabajar las demás degradaciones que observes, pero los brillos hay que cuidar mucho. Pero en este caso nada más ese segmento con el HB. Después que sigue, van a agarrar su algodón y van a suavizar. No importa si se pasa un poco sobre lo blanco, sobre ese brillo que estamos cuidando. ¿Ven? No importa. Después inmediatamente, ¿qué van a hacer? Van a agarrar su lápiz más oscuro que tengan, ¿verdad?, más grasoso, y vamos a empezar a trabajar esos espacios oscuros. Después que lo tenemos así, ¿verdad?, vamos a empezar a trabajar con un lápiz menos grasoso, puede ser un B
que es más claro, mucho más claro, para empezar a trabajar antes de dar cualquier otro tipo de detalles, empezar a dar degradaciones. Después que terminamos de dar esas degradaciones, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar el hisopo o el algodón en este caso y vamos a suavizar todo de nuevo. Después que terminamos de difuminar con el algodón, que vamos a agarrar nuestra goma o el limpia tipo primero para ir limpiando ciertos brillos, ciertos blancos. Bien, ve cómo va aclarando poco a poco y se le va saliendo los brillos. Agarro mi goma y voy limpiando. ¿Ven? El secreto de los metales es cuidar mucho los brillos y trabajar muy bien lo que son los negros. Esos negros mates, esos negros que no nos dejan a veces. Que si lo resaltamos lo suficiente, ¿verdad? Se ve bien el trabajo. ¿Ven? Bien. Y así es como se ve el tubo de escape. Espero que le sirva, ¿verdad? Y así es como se tiene que ver. Secreto: cuidar los brillos, negros exagerados, casi traspasando la hoja, ¿verdad? Y después hacer mini degradaciones, siempre cuidando los brillos y haciendo detalles prácticamente igual que con el vaso de agua. Vamos a seguir con lo que todos quieren, que es el hacer pelaje. Ahora vamos a trabajar pelaje. Fíjense bien, para trabajar pelaje tienes que hacer hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, trazos como si fueran en forma de péndulo. Ahí tienen que trabajarme también trazos curvos. Bien, también pueden ir trabajando lo que es líneas salteadas, bien, como si estuvieran haciendo grama. Bien, como si estuvieran haciendo grama. También fíjense que tenemos diferentes formas, el estilo grama. Bien, ¿qué pasa? Que con el estilo péndulo que les mostré anteriormente y las diferentes formas de trabajarla, es que van sacando los mechones del pelo. También el mechón del pelo puedes hacer una línea y a partir de esa línea es que van sacando ciertos tipos de mechones cuando necesitan oscuridad. Hay la de tigre, ¿verdad? Que por lo menos tienen todo oscuro. ¿Ven? Fíjense que yo lo trabajo estilo péndulo, pero a veces no queda bien y estas líneas de aquí le quedan muy gruesas. La de aquí ya es que pues que uno hace una base, haces líneas pegaditas, separadas, igual que en la parte superior. ¿Ven? Para que le quede mejor el trazo. Tienen que practicar lo mejor posible lo que son estos trazos, unos que vayan hacia abajo, ¿verdad? En diferentes direcciones. Después que los tengan así, vuelven a enderezar tanto hacia abajo como hacia arriba. Y miren cómo va saliendo las diferentes formas y también curvas, para que se vaya viendo poco a poco los trazos y las direcciones que quieren alcanzar.
También se puede trabajar estas líneas hacia arriba que mantengan bien una constante, una forma. Fíjense, ve, aquí ya doy dando la curvatura hacia arriba. Eso es para hacer pelaje de todo tipo de animales, ¿verdad? De camellos, hasta esto te sirve para hacer de personas también. Bien, y no importa la dirección que lo haga. También pequeñitos, cuando son muy pequeños, cuando el trazo es muy pequeñito, que apenas que son tipo comitas que a veces se ven sobre todo en los perros de pelo corto o en los gatos. Cuando les pasen estas formas de aquí que se ven como comitas, te rellenan hacia adentro tipo péndulo y se le ve mejor. Esa es la mejor manera de abordar pelaje para que no se estrese. Y si van a hacer una ondita, mire, ve, y van sacando los trazos y van oscureciendo. Todo poco a poco, y es practicar la forma. Aquí les voy a hacer un pedacito de lo que es la melena de un león, ¿verdad? Siempre se va a empezar a hacer la base como se lo indiqué cuando estábamos haciendo las plumas, tal cual, y vamos dando la forma. Claro, primero trabajamos las líneas separadas. ¿Para qué? Para saber cómo es la caída del cabello o de la melena del león. Esto también aplica para hacer cabellos de personas. ¿Ven? Y vamos trabajando su forma. Después que uno tiene identificado la caída del cabello, ahí es donde nosotros vamos a venir a hacer todas las líneas del cabello, sobre todo las que son más oscuras. Después que lo tenemos así, como siempre, nuestro mejor amigo siempre va a ser la goma o el limpiatipo, dependiendo de lo que necesitemos para hacer. En este caso voy a agarrar el limpiatipo porque todavía no quiero quitar todos los blancos para hacer ciertos mechones, ciertos efectos, para que no se vea tan oscuro en ciertas partes y aclarar un poquito antes de volver a retomar la goma. Ahora con la goma yo lo que voy a hacer es limpiar ciertos mechoncitos, ¿ven? Para que se vea el cabello más suelto. Es lo que se está buscando obtener. Y vuelvo a dar, si me pasé, con algunos detalles. Bien, vamos haciendo los detalles simplemente con el lápiz más finito y va dando el trazo. Y así se tiene que ver una melena de un león en una parte, porque no va bien completa, para que lo vean. Eso es todo básicamente por el momento de las texturas. Cualquier duda me van preguntando por esta vía.